Bueno, tal como lo veníamos conversando y la gran mayoría de ustedes pudo escuchar por ahí, hace ya 3, 4 años atrás se conformó una red de investigadores dedicados a temas de innovación, tratando de generar información y compartirla, ponerla a disposición de todos los que la necesitan, sector público, sector privado en este país, y de esta forma ir contribuyendo a que la innovación se transforme en verdadero elemento para nuestro desarrollo. Con ese sentido, entonces empezamos a hacer actividades muy típicas de los grupos de investigación que hay en este país y a nivel internacional, y poco a poco hemos ido migrando a tratar de juntar los temas más bien teóricos o de evaluación científica en áreas de innovación con los componentes aplicados, pero también llevados desde un modo bastante estructurado, orgánico y también racional. Por eso entonces que este año hicimos un pequeño cambio en nuestros formatos de investigación. Hemos invitado a investigadores que no son parte de esta red, porque nos parece que también existe mucho aporte desde fuera de la red, así que invitados también a incorporarse a la red. Una red a título personal, sin embargo todos también reconocemos y damos agradecimiento a la afiliación que tenemos en universidades o centros de investigación. Así que bien, junto con las actividades que realizamos como estos seminarios, entonces también tenemos nuestro sitio web, tratamos de intercambiar información y tratar de proponernos algunos desafíos mayores. Este año esperamos tener ya nuestra constitución con la personalidad jurídica. En particular, hoy día vamos a conversar sobre el tema de Venture Capital, y para eso entonces hemos invitado a los autores Carla Bustamante y Santiago Mingo para que nos presenten su paper, Institution and Venture Capital Market Creation, The Case of an Emerging Market. Y junto a ello también nos presentará Magdalena Guzmán, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Venture Capital, sobre qué es lo que está pasando en Chile con este tema. Así que sin más preámbulo, voy a presentar a Magdalena. Magdalena, diseñadora y máster en innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente, tal como les mencionaba, es la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Venture Capital. Cuenta con varios años de experiencia. No quise decir los años porque después uno dice aquí, comete errores. Muchos años de experiencia en la gestión de proyectos en el ámbito del diseño y también de su propia área de emprendimiento. Y en los últimos años se ha sumado a los trabajos dentro de este sistema de emprendimiento e innovación de nuestro país, estudiando ecosistemas exitosos que puedan existir en nuestro territorio, como así también internacionales. Magdalena es además docente de la Universidad del Desarrollo, en las facultades de Diseño y de Economía de Negocio, en temas relacionados a la innovación y el emprendimiento. Así que Magdalena, con mucho gusto y agradecerte nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación, te dejamos aquí la pantalla. Gracias, muchas gracias por la invitación, Ernesto. Siempre es interesante contar un poco quiénes somos, qué hacemos y qué es lo que está pasando en Chile. Un poco por eso voy a partir explicándoles algo súper básico que me imagino que todos ustedes lo tienen claro, pero nunca está de más decirlo, que es un poco la diferencia entre un emprendimiento tradicional y un emprendimiento de base científica tecnológica, y por qué, digamos, los de base científica tecnológica tienen que acceder a este tipo de inversión y no, de alguna manera, no acceden a un banco o a otro tipo de financiamiento más tradicional. ¿Por qué se debe esto? Y acá les pongo el ejemplo de una heladería, por ejemplo, vegana, que podría ser bastante novedosa en cuanto a sus productos. Por otro lado, les pongo el ejemplo de Corner Shop. ¿Por qué, digamos, este tipo de emprendimientos científicos, como es el caso de ustedes, o que están en base a una plataforma digital, tienen que acceder a este tipo de capital? Porque la gran mayoría de ellos tienen un porcentaje de riesgo tan importante que, como ustedes saben, los bancos tienen que analizar, obviamente, y estudiar a la hora de prestar ese capital, y no clasifican dentro de sus estándares para poder hacerlo, porque o bien puede resultar y ser un tremendo unicornio, como es el caso de los 2 chilenos que tenemos hoy en día, o puede fracasar. O sea, dentro de la tesis de Venture Capital, un fondo invierte en 12 startups o 15, la gran mayoría de ellas se convierten en una pyme, algunas quiebran y mueren, y un par en general se convierten en grandes éxitos, o uno, eso es por lo general. Por lo tanto, tienen dentro de su tesis un porcentaje de riesgo muy importante, su escalabilidad es global, no es local, o sea, si bien la respuesta puede nacer en una localidad pequeña, la solución tiene que ser para un mercado global, o sea, tiene que atender por lo menos a la región. Y además, obviamente, que están generados en el uso intensivo, perdón, de esa tecnología o de esa ciencia, digamos, de ese conocimiento científico. ¿Cuál es la tesis de inversión que tienen estos fondos? Bueno, primero que nada invierten en compañías que sean una contribución al desarrollo económico de la región.
o sea, tienen que contribuir con un problema real que existe. Por eso, por ejemplo, en Chile se ha dado mucho, no en Latinoamérica, perdón, se ha dado mucho la resolución de problemas financieros, y las fintech han tenido una exposición bien importante porque la gran mayoría del continente no está bancarizado o no tienen resuelto ese problema. Y aquí vemos, por ejemplo, inclusión en la fuerza laboral, mayor acceso a mejor educación, a la seguridad, etc. Después tienen que ser tecnología o modelos de negocios innovadores, con un potencial, obviamente, como les dije, bien grande, como podría ser todo lo que tiene que ver con el Big Data, con la automatización, con el comercio electrónico, etc. Tienen que ser industrias dinámicas, o sea, que sean sectores que están creciendo rápidamente y en grandes números, digamos, y que sean prioridad para la región, o sea, entender que en Latinoamérica tenemos problemas como los antes mencionados con respecto a la educación, la seguridad, la inclusión financiera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde resaltan las fintech, las healthtech, el agtech, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la agricultura, de la ganadería, etcétera. Y por último, tienen que ser problemas de tendencia, o sea, que sean relevantes y que efectivamente permitan un ajuste de mercado-producto, como por ejemplo el mismo caso de Corner Shop, donde partió al mismo tiempo aquí en México, pero también son adaptables a otros mercados, como serían las grandes cantidades de ciudades donde ellos se encuentran en Estados Unidos o en otros países, en Colombia, Perú, etc. Por lo tanto, tiene que ser de alguna manera un producto que fácilmente, esa tecnología, esa plataforma, adaptada a los distintos mercados. Acá hay ¿verdad? Un plano que todos ustedes conocen, un diagrama que muestra el camino que tiene que hacer el emprendedor en cuanto al financiamiento. Pasa por una etapa del Valle de la Muerte, y cuando ya llega al punto de break-even es donde podríamos ya empezar a hablar del financiamiento de Venture Capital. Antes de eso son los inversionistas ángeles los que les ponen capital, los Family, Friends and Fools, que podría decir que es la familia de los amigos, y dicho en forma coloquial, los tontos que creen en ese emprendimiento, y todo lo que son los capitales semilla. En Chile estamos súper bien cubiertos con respecto a todo lo que puede aportar Corfo en ese instante. Y luego parten ya el capital emprendedor o Venture Capital con las series A, con las series B, que son desde 500.000 a 25 millones de dólares más o menos, y después ya una etapa de maduración que va de los 25 millones de dólares para arriba, hasta que esa startup, en la gran mayoría de los casos, es adquirida por una empresa más grande o hace una apertura en bolsa. Eso es más o menos el camino. Bueno, y nosotros como Asociación Chilena Venture Capital tenemos 4 años de vida. Esto partió con 5 fondos queriendo reunir y empujar para que existan políticas públicas y para que todo el ecosistema de Venture Capital se convierta en una industria, o sea, se vaya consolidando. Ha tenido un crecimiento enorme, se partieron 5, hoy en día son 47 miembros, y de alguna manera trabajamos no solo en ser la voz y representante de todas las instituciones de la inversión y de financiamiento, sino que también promovemos mucho todos los beneficios que trae este tipo de inversión, porque por supuesto que esto no es por digamos, altruismo ni mucho menos, sino que es un muy buen negocio y tiene muy buena rentabilidad. Y para eso nos preocupamos, al ser un negocio totalmente global, que haya muchos lazos internacionales, de manera que cuando las startups puedan levantar acá sus rondas pre-semilla, semilla y serie A, que es lo que más o menos tenemos cubierto en Chile, puedan salir luego con nuestro apoyo a levantar rondas más grandes a fondos extranjeros. ¿Ya? Y también hacemos un trabajo fuerte en políticas públicas, colaborando con los ministerios de Hacienda, de Economía, de Ciencia e Innovación, para que se creen o empujar propuestas de políticas públicas que promuevan más este tipo de inversión, porque la verdad es que esto como un poco como el huevo o la gallina. Si tenemos harto capital, no solo van a haber más personas entusiasmadas a emprender en esto, sino que también van a llegar buenos emprendedores extranjeros, como un poco fue el caso de Startup Chile, que partió con el incentivo y con la idea de que al traer estos emprendedores extranjeros se iba a permear el ecosistema, y lo cual ocurrió, y es un programa que ha sido transversal a todos los gobiernos que han pasado. Por lo tanto, creemos que al haber más capital disponible van a llegar buenas startups de afuera, van a permear el sistema, y también van a llegar muchos fondos extranjeros buscando estas startups. Por lo tanto, creemos que en Chile hay muy buenos científicos, ya que ha bien demostrado en el último tiempo, por ejemplo, con el caso de Notco y otros más. Entonces queremos de alguna manera promover a que esto se convierta como país en un hub de inversión de América Latina. Estos son nuestros socios al día de hoy. Nosotros tenemos 2 categorías: quienes invierten a través de equity
en las empresas, o sea, por ejemplo, te pongo $500.000, tú me entregas un equity de un 10% de tu startup. Esos son todos estos donde tenemos fondos tradicionales, tenemos corporativos que hacen esto mismo y también family offices que están invirtiendo en startups. Y luego tenemos nuestros asociados, que son instituciones, así como aceleradoras, incubadoras y centros de transferencia tecnológica que están reunidos en estos hubs, que es el Apta Hub, el No Hub y el Hubtech, y además ciertos centros de investigación directamente desde las universidades, que si bien ya son parte a través de los hubs, quieren de alguna manera poder aprovechar mejor nuestra oferta de manera más directa. Entonces también están asociados a la asociación directamente. Y también tenemos empresas que están en un camino a formar su corporate, o sea, que están viendo cómo hacerlo, cómo estructurarse o bajo qué modelo invertir en empresas, pero todavía no saben cómo hacerlo. Y ahí tenemos el caso de los que aparecen abajo, como AgroSuper, NX, Copeucha, etcétera, que están viendo, están haciendo un trabajo sistemático con startups, pero todavía no dan el paso a la inversión, que serían ya los corporativos que les mostré en la lámina anterior. Así que en total sumamos 47 y yo creo que de aquí a final de año vamos a llegar por lo menos a ser unos 53, porque el ecosistema está muy pujante y hay muchas empresas y se están formando muchos fondos nuevos, lo cual son puras buenas noticias. Eso es, a modo de resumen, lo que es la CBC, y comentarles que, claro, por ejemplo, el año pasado en Venture Capital en Chile se invirtieron $160 millones. El primer semestre, solo en Chile ya se habían invertido $400 millones, por lo tanto estamos viendo que este año, y eso sin contar los casos de Corner Shop y de Notco, porque ahí obviamente los números se nos pasan a billions, pero sin contar esas dos tremendas transacciones, casi hemos triplicado lo que se invirtió en todo el año pasado. Así que el ecosistema está súper vibrante, muy interesante y es el mejor momento, y los científicos creo que acá tienen una tremenda oportunidad con todo lo que está pasando y ese momento de mostrarse. Así que eso era lo que les quería contar. Muchas gracias, Magdalena. Tenemos unos 5 o 10 minutos más, compañía Magdalena, así que si hay alguna pregunta, algo que quisieran conocer más información sobre lo que nos comentaba Magdalena. Hola a todos. Aprovecho de saludar. Escribí una pregunta por el chat, pero no sé si prefieren que Sí, la haga. Cristian. Bueno, oye, gracias a todos y a Magdalena. En realidad era en promedio estas series A en Chile, ¿cuánto se mueven? He escuchado hablar de 5, de 3, de 1, entonces un poco más dato certero que debe ser tuyo, más de lo que puedo leer ahí en la prensa. Sí, mira, nosotros hicimos un estudio donde acompañamos a 90 startups elegidas de manera aleatoria para identificar ciertos puntos, obviamente que inversiones, venta, empleo femenino, etcétera, hasta el 2019, ¿ya? Y hasta el 2019 el 90% de las inversiones ya estaban bajo los $500.000 hasta el 2019. Solo un 10% estaba sobre y había solo una inversión de $5 millones. O sea, el ticket, el que más se repetía era el de $300.000 y casi todas estaban bajo los $500.000. Hoy por hoy, ya donde llevamos un año y medio más, hay un ticket de inversión mucho más grande, y esto es normal, los ecosistemas van creciendo. En Estados Unidos el 90% del capital se va sobre los $500.000, es justo al revés, y el 10% está en lo más pequeño. Ya esto, obviamente que ellos invierten 1000 veces más que nosotros, pero tienen tickets más grandes que abarcan, por supuesto, mucho más capital. Hoy en día el ticket está mucho más alto, de hecho con lo que te comentaba de estos casi $400 millones que tenemos invertidos, tenemos un promedio por lo menos de $2 millones, incluso más, porque han entrado actores que invierten tickets mucho mayores, ¿ya? En general, lo que se invierte en Chile a nivel americano o ecosistemas más desarrollados, para ellos eso es inversión ángel prácticamente. Acá se le dice, muchos le dicen serie A, pero la verdad es que es presemilla. Por lo tanto, acá en Chile la parte presemilla está súper bien cubierta. Si tú tienes una buena startup, seguramente vas a poder levantar una ronda presemilla o semilla. Y ya cuando estamos hablando de series A hasta los $3 millones, sí, hay opciones cada vez más, pero todavía es escaso. ¿Ya? Todavía no es tan fácil levantar una serie A
pequeña, porque finalmente en mercados más desarrollados eso es una pre-serie A, del millón a los 3 millones, una cosa así. Sí. Y había otra pregunta, ¿es verdad que la típica crítica de la falta de oportunidad en el país y la región para fondos más grandes? ¿Es verdad la típica? Sí, acá en Chile hay una escasez, o sea, no hay fondos más grandes, se están formando. De hecho, el primer fondo, el más grande que existe, que se formó el año pasado, es Kayak Ventures, que proviene de la familia de los hermanos Ibáñez, de Walmart, que ellos armaron el fondo más grande hoy por hoy, que es de 80 millones de dólares, pero varios de los fondos existentes están hoy levantando sus segundo y tercer fondos, y esos segundo y tercer fondos son de 80 millones, 100 millones, 150 millones, por lo tanto efectivamente se están dando nuevas oportunidades, lo cual es súper buena noticia. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los mercados desarrollados, cuando estos tickets crecen y cuando efectivamente pueden acompañar en etapas más avanzadas a estos emprendedores, es cuando entran los institucionales, ¿ya? Y cuando efectivamente, por ejemplo, las aseguradoras, los fondos de pensiones, los endowments de las universidades, empiezan a poner capital en venture capital, por ejemplo, a través de un vehículo, un fondo o a través de otras formas, empiezan a salir los tickets de 10 millones de dólares, de 15, de 20, que acá no existen, y la verdad es que tampoco cuando se levantan esas rondas los fondos chilenos pueden ir con un poquito de 5 millones, tampoco pasa. Por eso Notco tuvo que salir afuera a buscar esas rondas, lo mismo que Corner Shop, etcétera, etcétera. O sea, de las más grandes que hemos participado han sido, por ejemplo, en las de Betterfly, que fueron 17 millones y 8,5 fueron chilenos. Pero todavía falta para tener esos tickets de 15 millones de dólares. Y seguramente se va a dar, y creo que si seguimos a este ritmo, antes que después. Pero claro, justamente en Chile estamos con hartos problemas con los fondos de pensión, entonces el momento tampoco es el ideal. Pero en muchos otros países como Colombia y Perú se han sacado estas políticas públicas de fondo cuando la cosa está lo más revuelta que hay. Así que uno no sabe, pero eso nos falta para llegar. Roberto, ¿tú tienes otra consulta? Sí, Magdalena, cuando hablabas de los 400 millones que en el fondo llevan computados, ¿eso es lo que ustedes están moviendo como dentro de los asociados? No me quedó claro. ¿O es el sistema de Venture Capital, digamos, con lo que han logrado levantar con información de no asociados también? Claro, a ver, nosotros reunimos a casi todo el ecosistema de fondos, la verdad es que son pocos los que no participan. ¿Y qué es lo que se cuenta cuando tú hablas de inversión de Venture Capital? Esto lo cuenta la Asociación Latinoamericana de Fondos Privados y todas las asociaciones. Habla de toda la plata que le entra a las startups chilenas y que los fondos han puesto en startups, los fondos que son chilenos, o sea, plata que sale de Chile y plata que le entra a startups chilenas. Entonces, por ejemplo, te comento, el fondo Kayak, que les comenté más grande hoy por hoy, ellos invierten en startups chilenas, pero también invierten, por ejemplo, en startups colombianas, por ponerte un ejemplo. Y si ellos pusieron 30 millones de dólares, que no es el caso porque ponen ticket de 2, de 3, imagínate que pusieron un ticket de 2 millones de dólares en una startup colombiana, también se contabiliza como plata invertida de fondos de Venture Capital, porque es toda la plata chilena que sale y la plata que de afuera que le entra a startup chilena. Entonces eso es lo que se ha movido. O sea, sí, y con la pregunta en el fondo, ¿a dónde quiero ir? ¿Crees que hay una cifra oculta significativa, la típica de empresas que hacen inversión en Venture Capital, pero por temas de reserva, por temas de no querer figurar? O sea, hay un porcentaje significativo de empresas que no quieren estar mapeadas, digamos, Sí. haciendo inversión en Venture Capital. La verdad es que sí, y te voy a decir que es bien sorpresivo de repente cuando pasa eso. Nosotros supimos este año que Banchile Inversiones invertía en Venture Capital y nadie lo sabía, pero resulta que han invertido ya 35 millones de dólares. Y para nosotros fue una sorpresa, y no teníamos idea, y ahora se hicieron miembro y todo. Habían invertido, por ejemplo, en fondos de fondos regionales, habían invertido en Coursera, habían invertido como aportante en un fondo mexicano, pero esa plata sale de Chile. Ellos crean feeder funds y le ofrecen a sus clientes meterse en esto. Entonces, esa plata, porque tú yo no la tengo contabilizada en estos 400 millones que te dije, pero es bien importante, 35 millones de dólares, es prácticamente toda la inversión que se hizo en el 2018. Entonces, efectivamente, hay algunas platas que nunca se saben, ¿ya? Y nosotros este año nos pusimos el trabajo, creamos un departamento de research para ser la entidad que entregue toda esta información lo más sistematizada posible. Pero efectivamente hay algunos actores que no revelan esas cifras, como sobre todo family offices,
y nosotros estamos trabajando fuertemente en eso. Y ahí te arriesgas a decir un porcentaje de cuánto, o sea, de lo que puede estar ahí en la sombra, porque claro, 35 con Banchile y era casi un 10%. Claro, claro. No sé si me arriesgo a decirte un número, porque nosotros nos vamos entrando a poco. Por ejemplo, ahora se acaba de asociar el fondo, o sea, el Family Office de Patricia Angelini, que sabíamos que había hecho una que otra inversión, pero ahora nos enteramos de hartas más que había hecho. Entonces, la verdad es que es bien sorpresivo. Y la mayoría de family offices que invierten en venture capital, hasta el año pasado invertían afuera. Y la gran mayoría no estaban informados. Y ahora se están empezando entusiasmando a invertir acá en Chile, que fue el caso de Kayak. Yo hablé con los hermanos Ibañez hace 3 años y me dijeron que por ningún motivo iban a invertir en Chile. ¿Cuál era la ventaja de invertir en Chile antes que en Silicon Valley? Y así 2 años después armaron su gran fondo acá en Chile, desde acá invirtiendo en toda Latinoamérica. Gracias, Oye, Magdalena. siguiendo con eso, Magdalena, me imagino que los bancos o algunas entidades más reguladas tendrán requerimientos de reportar estas cosas. Y ustedes a lo mejor, no sé si tienen algún método en particular para poder rastrear en base a esos requerimientos legales, digamos, de poner la Sí, lo que pasa información es a que, disposición. claro, banco como banco no, en general no lo hacen. Estos son casos especiales porque ellos forman estos FIP, estos fondos de inversión privada, y es Banchile Inversiones el que invierte. No es así como directamente. O sea, tendrían que investigar, tendrían que ir a meterse a los fondos a ver qué hay. Exactamente, pero conversando con otros bancos que lo hemos estado invitando a afiliarse de manera como estas empresas que van camino al corporate, nos damos cuenta que no lo hacen, ¿ya? O sea, Banchile Inversión es la primera GF que invierte efectivamente en Venture Capital. Acá en Chile no existen otras que lo estén haciendo. En general ahí nos sorprendimos bastante, digamos, pero son los family office más que nada, que no lo hacen a través de un fondo privado, sino que algunos lo hacen de otra forma. Entonces, cuando son FIP, claro, uno a través de la Comisión de Mercado Financiero puede saber y todo, pero no es tan fácil porque hay muchos que prefieren no decirlo y no aparece de manera pública. Entonces, cuando estás constituido como un vehículo tal, sí, pero no tendría por qué ser en Venture Capital, podría ser una inversión inmobiliaria. Entonces, no es tan fácil seguir la pista. Es todo un desafío. Ahora, puede que te aparecieran cosas que nos salen en datos públicos acá, sin embargo, eventualmente puede que te aparecieran en bases de datos más grandes, tipo Venture Expert o cosas de ese tipo, que a veces ¿Sí? se traza no sé, salió una noticia de que se invirtió en una startup en Colombia y está ahí la transacción, digamos. Sí, Sin en detalle, Banshee, pero claro. puede que salga alguna family office, puede que sea un nombre medio brujo que nadie sabe, pero Sí, en general captura. aparecen, o sea, la verdad es que yo creo que acá tenemos más información que estas instituciones que son a nivel regional o a nivel mundial, como lo podría ser Cambridge o CB Insights, esas plataformas, digamos. Pero ya cuando esas plataformas logran identificarlo, nosotros también ya los tenemos identificados. Sí. Y lo bueno es que cada vez se está haciendo más bien visto la inversión en Venture Capital y los actores están queriendo mencionarlo, ¿ya? Están menos reticentes a decir en qué tienen puestas las inversiones porque hoy en día el emprendimiento está muy bien visto y sobre todo con todo lo que ha pasado en Chile, invertir en tecnología también. Por lo tanto, y bueno, y para qué decir en impacto. Entonces, yo creo que hay una tendencia cada vez más a abrirse y mostrarlo, pero sin duda que hay que hacer un camino de seguimiento que no es fácil. De hecho, todo lo que informa la Asociación Latinoamericana de Venture Capital es menos de lo que nosotros informamos. Ellos tienen menos acceso a información que nosotros, que es la gran asociación que supuestamente está levantando todos esos números, y lo comparamos con otras asociaciones y en Argentina te dicen que informan, pero 1/3 de lo que en realidad es, y así con otros países. Entonces, es un trabajo bastante detallado. Magdalena, teníamos un compromiso que era hasta las 2:30, así que estamos, pero on time, así que te agradecemos mucho tu tiempo. Yo sé que hay preguntas, bueno, está el correo tuyo, si podemos hacerte llegar algunas otras consultas que han quedado por ahí dando vueltas. Yo también tenía una, pero te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado y
Los ideal que invito a podamos seguir todos colaborando. a que se puedan, claro, meter a la página web, seguirnos en las redes sociales, porque ahí en general estamos dando harto estas cifras, tenemos ciertas publicaciones, así que feliz que nos sigan. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Bien, siguiendo con el programa del día de hoy, y era el objeto central de esta reunión, de este pequeño conversatorio, de este pequeño taller, era la presentación del paper Institution and Venture Capital Market Creation, The Case of an Emerging Market, de los autores Carla Bustamante y Santiago Mingo, quienes nos presentarán su trabajo, sus principales conclusiones, y después de eso, si el tiempo nos da, podemos dar una pequeña ronda de preguntas para debatir o conversar acerca de sus principales hallazgos. Así que, Carla, Santiago, los presento. La doctora Carla Bustamante es directora del Máster de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez, institución donde imparte cátedras a nivel de máster y MBA. Luego de acceder a una beca Fulbright, Carla obtuvo su doctorado en Emprendimiento, Estrategia y Comportamiento Organizacional en la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Ha sido consejera del área de emprendimiento de Corfo, directora de la aceleradora Digevo Venture y mentora de emprendedores de distintos programas, tanto en Estados Unidos como también aquí en nuestro país. Su área de investigación está orientada principalmente a los ecosistemas de emprendimiento, venture capital, performance y crecimiento de la startup. Por su parte, el doctor Santiago Mingo es profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Casa de Estudios enseña estrategia competitiva, corporativa y global, obtuvo su grado de doctor de Administración de Negocios en la Universidad de Harvard y previamente los grados de licenciado y máster en Ciencia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de investigación está relacionada al efecto del entorno de la estrategia corporativa, estrategias globales y emprendimiento. La mayor parte de su trabajo se focaliza en mercados. El doctor Mingo ha publicado en importantes revistas especializadas y presentado diversos trabajos en conferencias y congresos a nivel internacional y también nacional. Asimismo, es editor asociado del Journal of Business Research. Adelante con la presentación. Gracias, Ernesto. Mira, el formato que vamos a ocupar es que yo voy a partir la primera parte más introductoria, ya, y hablar un poco de los métodos, y de ahí Carla, que va a ser nuestra storyteller, ya, y se va a ir de lleno a lo que es el estudio mismo, ya, y al estudio de caso de Chile y el desarrollo de la industria de Venture Capital en Chile. Y al final yo voy a volver con algunas par de cosas teóricas, más teóricas, que nosotros concluimos a partir del paper. Bueno, el paper tiene una historia bien larga, ¿ya? Y es interesante porque estos son de los papers que a uno le encanta leer, pero son imposibles de publicar, ¿ya? Entonces, digamos, se pasaron varios malos ratos con este paper. Carla ahí se acordará, y Sharon también, pero ya quedó publicado, y yo lo veo como una historia súper interesante, y ahora que lo volví a releer, me gusta mucho este paper de las cosas que he hecho al menos. Entonces, mire, para partir este gráfico, un poco para poner en contexto el estudio. Ya, mira, aquí tenemos dos cosas. En el eje Y, ya, tenemos actividad de Venture Capital. Ya, esta es una medida particular que no nos vamos a meter en detalle ahora, ya, pero señala un poco la actividad de Venture Capital, el año 2006. Y en el eje de las X ya tenemos lo que son los Worldwide Governance Indicators, ya, que vendrían a ser una medida de la fortaleza de las instituciones formales, ya, cosas regulatorias, calidad legal, cosas de ese tipo que voy a definir en un rato más. Ahí tenemos una línea punteada vertical, ya, que marca el percentil 75 de este indicador de instituciones. Ya, y ahí lo que vamos a decir es que en términos prácticos arriba, o sea, no arriba, al lado derecho de esa línea, digámoslo así, arriba de uno diría que las instituciones de esos países son instituciones formales, son de primer nivel, ¿ya? Y después ahí partimos lo de Venture Capital Activity en 2, ¿ya? Entonces, bajo la línea roja continua, ya tú vendrías a decir que hay un nivel de actividad de Venture Capital bajo. Como pueden ver, lo normal, ¿ya?, es que si tú tienes buenas instituciones formales,
efectivamente hay una actividad de venture capital significativa, ¿ya? Excepto y Chile pasa a ser una excepción en esto, ¿ya? También Japón, en cierta forma, ¿ya? Japón, Chile tienden a ser una excepción, ¿ya? Países que tienen instituciones formales fuertes, pero lamentablemente el venture capital le ha costado despegar mucho. Eso es como el contexto del estudio. ¿Vamos a la siguiente, Carla? Ya, entonces, esto bien rápido con respecto a lo que son las instituciones. Ya yo me imagino que hay varios que ya manejarán el tema, pero vamos rápido aquí. Obviamente las instituciones, ya a nivel nacional estamos hablando, son fundamentales para estos mercados de capital de riesgo, y se definen como las reglas formales y las normas y valores informales que regulan el comportamiento humano. Ya eso vendría a ser como una definición bien de libro de lo que son instituciones. Y si se fijan ahí que empieza a existir la distinción entre instituciones formales e instituciones informales, ¿ya? Que eso es bien importante para lo que pasa en este paper y para mucha literatura sobre el tema. Entonces las instituciones formales ya se refiere más que nada a las leyes y regulaciones, ¿ya? Leyes y regulaciones concretas que hay a nivel país, ¿ya? O también puedes considerar algunas instituciones formales que afectan particularmente que afectan a industrias más que otras, ¿ya? Aquí en el Venture Capital obviamente hay ciertas leyes y regulaciones que son más importantes para el desarrollo de Venture Capital que para otras industrias, ¿ya? Sin embargo, siempre hay una intención de entender las instituciones y las instituciones formales en un contexto nacional. Instituciones informales ya vienen a ser algo más implícito sobre el comportamiento en la sociedad, ¿ya? Y en particular se refiere a todo lo que es la cultura en la nación, los valores, las normas, ¿ya? Que es algo obviamente bastante más intangible, pero sin embargo hay medidas, ya hay medidas sobre esto, ya hay medidas tanto de instituciones formales como de instituciones informales, ya hay literatura al respecto. Pasemos a la otra, Carla. Entonces, el desarrollo de lo que son los mercados de capital de riesgo, ¿ya? La literatura previa más que nada ha estado enfocada en lo que son el efecto de las instituciones formales y las regulaciones en el desarrollo de estos mercados, ¿ya? Y sobre todo los déficits, ¿ya? Entonces normalmente el estudio típico o la conclusión que tú puedes llegar es que déficit de instituciones formales va a ser déficit de instituciones formales o regulaciones malas, ya para Venture Capital va a tener un impacto negativo en el desarrollo, ¿verdad?, de la industria Venture Capital. Pero generalmente se da a entender que si tú tienes instituciones formales fuertes, ¿ya?, se da a entender en esta literatura que tú vas a tener un mercado de Venture Capital robusto, ¿ya? Y esto de las instituciones informales normalmente no se le da, la literatura en general no le ha dado mucha relevancia, ya, como tema, ¿ya? Sino que había un enfoque más en lo que son las instituciones formales. Entonces, dado esto, nosotros se nos ocurrió, digamos, hacer este estudio, ¿ya? Estudio de caso, en particular, para tratar de entender un poco más qué está pasando con el desarrollo de un mercado Venture Capital, pero considerando en forma combinada tanto lo que es las instituciones formales como las informales. Vamos a la otra, Carla. Entonces, las dos principales preguntas de investigación que nosotros atacamos en el paper, ¿ya? Que en el fondo es lo que les estaba hablando, es ¿por qué una economía emergente, ¿ya? ¿Por qué una economía emergente con instituciones formales fuertes y regulaciones fuertes, ¿ya? Fuertes en el buen sentido de la palabra? ¿Por qué un país de esas características tiene problemas para desarrollar la industria de capital de riesgo? ¿Ya? Y obviamente aquí el emerging market es Chile, ¿no? Y dentro de eso, la otra pregunta de investigación o la otra objetivo que queremos hacer es particularmente tratar de entender el rol de las instituciones informales, ya estas culturas, valores, normas, etcétera, y tratar de entender el rol que tienen en conjunto con las formales en poder responder a la pregunta que está arriba ahí, la primera pregunta. Vamos a la otra, Carla. Entonces, bien rápido los métodos, ya para que se hagan una idea de lo que está detrás de la historia. Nosotros cubrimos en este estudio 26 años del desarrollo de la industria capital de riesgo en Chile, ¿ya?
más o menos partiendo en el año 89 hasta el 2014. ¿Ya? Así que tengan eso en consideración cuando hablemos y cuando interpreten lo que estamos hablando. Esto lo paramos en 2014. ¿Ya? Sin embargo, son 26 años, lo cual es una gran cantidad de tiempo. Y lo interesante también del caso de Chile en particular es que se da esta mezcla de poco venture capital y buenas instituciones formales. Y esa mezcla es la que estamos buscando para poder generar la teoría que le vamos a mostrar al final del paper. Las secondary data sources, ya información secundaria, ahí tienen una lista grande de cosas. Hay montones de cosas, desde Global Entrepreneurship Monitor, GUESS, Corfo, Venture Expert, Thomson, toda la parte institucional con el World Bank, Worldwide Governance Indicators, qué sé yo, el Index of Economic Freedom, patentes, OECD. Entonces ahí viene, se hizo un barrido de muchas cosas, ya hay información que viene de muchas partes. La siguiente cámara. Después también importante es la fuente de datos primaria, que fueron entrevistas, ya, y se hicieron dos olas de entrevistas, ya, una del 2005 a 2010, la otra 2010 a 2015, ya en total fueron 24 entrevistas, ya donde en general son entrevistas abiertas, fueron estas. No es que se trató de medir algo en particular, sino que entrevistas abiertas donde se pudo conversar con diferentes actores, ya, y ir triangulando la información secundaria que teníamos con tener un feeling de lo que está pasando realmente a través de las personas que participaban en esto. El approach es histórico, como les dije, ya son métodos, digamos, que hay para hacer estos estudios más históricos, y yo creo que ya podemos pasar a lo que es el caso mismo. Gracias, Santiago. Bueno, después de esta gran introducción, les voy a contar un poco de qué se trata, ¿cierto?, el caso que escribimos, o el paper en general. Nosotros, bueno, como decía Santiago, es tanta la información que recolectamos durante estos 26 años que tratamos de estructurarla de forma más o menos ordenada para que se hiciera más claro al contar la historia. Entonces, básicamente, podemos dividir el approach, ¿cierto?, el proceso de desarrollo de un mercado de capital de riesgo en dos fases importantes. La primera, que se llama arriba Market Enhancing Phase, es básicamente donde la política pública trató de empujar al desarrollo de las reglas básicas de mercado que pensaban que eran las necesarias para que se pudiera desarrollar un mercado de capital de riesgo, ¿ya? Entonces dentro del Market Enhancing Phase, que parte del 89 y termina el año 2004-2005, tenemos dos subfases. La primera le llamamos VC, Market Framing, porque básicamente se establecieron framing para el mercado, para que se desarrollara un mercado de capital de riesgo, y después Market Failures. En una segunda etapa, consideramos que la política pública que trató, ¿cierto?, de fomentar el establecimiento de este mercado de capital de riesgo, empujó o viró un poco su dirección y realmente comenzó como a virar a tratar de potenciar y empujar la existencia de recursos y de un cambio cultural, que es súper interesante, y creemos que aquí viene como la parte más entretenida del caso, y eso lo dividimos en dos partes también, ¿cierto? Dos subfases, la primera que le llamamos Focus on Funding, y después Focus on Cultural Change. Entonces, estas son las, básicamente, para que entiendan, cuando yo hablando como muchos detalles chiquititos, me voy a ir moviendo en el fondo en una historia que pasa por estas cuatro fases, ¿ya? Entonces, la primera fase básicamente se extiende incluso antes de la escritura de nuestro caso, y es cuando estaba todavía en Chile, ¿cierto?, una dictadura establecida que básicamente empujó a tratar de atraer, ¿cierto?, un mercado, que se creara un mercado, y esto siempre con las bases del free market economy, ¿cierto? Me imagino que muchos de ustedes han escuchado de los Chicago Boys, de los años 80, todo eso pasó durante ese tiempo. Por lo tanto, en este país, que estaba casi transicionando a la democracia, había instituciones bien establecidas, reconocidas y aceptadas. Se también estableció, y como todos lo saben, ¿cierto?, un sistema de fondo de pensiones, hoy día llamadas AFP, el año 81. Además se establecieron buenas leyes y una base importante para las instituciones financieras durante el año 86, y lo que hizo atractivo y también trataba de atraer inversión extranjera, se establecieron sistemas de impuestos, ¿cierto?, que ojalá, y al principio tenían una base bastante baja en cuanto a la corporate rate, ¿cierto?, la tasa de impuesto que pagan las empresas, además de regulaciones
del mercado laboral que eran realmente pro empresa, ¿ya? Después de la dictadura, el año 90, pasamos a un gobierno democrático que, a pesar de no ser, ¿cierto?, no ir de la mano con la dictadura, continuó muchas cosas que se habían establecido en la dictadura, incluyendo estas instituciones formales que mencionaba Santiago antes, ¿cierto?, estas leyes, regulaciones, cosas que están escritas y vienen desde arriba, ¿cierto?, no desde abajo, que se nos imponen un poco y que fueron heredadas entonces por la democracia. Entonces entramos ya a la primera fase de nuestro estudio, y lo relevante para el mercado de capital de riesgo, para el establecimiento de este mercado, entre el año 89 y 95, básicamente es una ley que permite, no necesariamente ocurre, ¿cierto?, que las AFP, si quisieran, podrían haber invertido en venture capital, o en mercado de capital de riesgo, ¿ya? Entonces, eso es súper interesante porque una de las primeras, básicamente, se regulariza la posibilidad de que esto ocurra. Y, como les voy a mostrar en un gráfico más adelante, las instituciones formales en Chile, desde el principio de la democracia y heredada de la dictadura, venían bastante bien establecidas y éramos rankeados a nivel mundial como un país donde las leyes se respetaban y podría ser atractivo llegar a invertir. Pasamos después al año, o a la fase que va entre el año 96 y 2004, donde a pesar de que se había establecido esta ley para que las AFP pudieran invertir en venture capital y otras personas también, la verdad es que el mercado de venture capital no había ocurrido, no estaba pasando mucho. Entonces la Corfo lo que hizo fue tratar de establecer algunos incentivos económicos para invitar a los inversionistas tradicionales chilenos, ¿cierto?, estas grandes familias que en general no están muy atraídos todavía por inversión en capital de riesgo. Entonces se creó un vehículo llamado F1, que lo que hacía era, yo ponía $1 millón como fondo, y la Corfo te ponía otro 50% u otro $1 millón para armar un fondo. Y el resultado de eso fue básicamente que se crearon 3 fondos aproximadamente en el año 98, ¿ya? Pero estos fondos no fueron invertidos realmente en riesgo, las inversiones eran de muy bajo riesgo. Luego se creó también, ¿cierto?, una reforma de capitales, se creó la bolsa emergente, estaba tratando de empujarse que a lo mejor, si es que startups llegaban a surgir potentes en Chile, hubiese un vehículo de salida para que existieran reales exits, como se había visto, ¿cierto?, que ocurría en Estados Unidos con estos IPO. Se trató como de crear esas circunstancias, esa base para que ocurriera en Chile. También la Corfo tratando de apoyar a los startups, y 2 cosas en particular. Una fue incentivar la creación de aceleradoras incubadoras en ese momento, en realidad incubadoras, las cuales existían bajo el alero de las universidades, y además se creó un instrumento de apoyo financiero a los startups que se llamaba en ese momento, ¿cierto?, Capital Semilla. Entonces, básicamente están tratando de crear estas bases necesarias para que hubiese demanda por los fondos de capital de riesgo y que hubiese también fondos de capital de riesgo, pero lamentablemente, y hasta ese momento, ¿cierto?, había muy poco interés, la verdad, en crear fondos de VC, y tampoco había mucho deal flow, ¿cierto? Tampoco había muchos startups donde ellos pudiesen invertir que fuera atractivo para ellos. Aquí tenemos nuestra primera tabla donde resumimos infinita información que recolectamos de las bases que mencionó antes Santiago, ¿cierto? Y quiero mostrarles particularmente 3 instituciones formales que son interesantes, y aquí en la primera columna se nota, ¿cierto?, cómo van evolucionando, cambiando a través de los años, y se fijan, en este primer periodo donde estábamos todavía muy en pañales, Chile tenía, piensen que todos estos rankings del 1 al 100, instituciones formales muy bien establecidas. Estábamos en el 94, cambiando 91, 89, pero siempre nos manejábamos, ¿cierto?, en regulatory quality al principio, muy bien. Lo mismo pasa con Rule of Law, si se fijan, subimos del 85 al 89, y Property Rights, muy, muy bien establecidos siempre, ¿cierto?, en el ranking en Presentín 90 acá. Así que, muy bien, aunque... Solo para agregar, Carla, ahí con respecto a lo anterior, es que todos esos números son al nivel de lo que ocurría en Estados Unidos, comparable al nivel de instituciones formales en Estados Unidos, como para darle un contexto. Entonces, si comparamos Chile con Estados Unidos en cuanto a, ¿cierto?, a instituciones formales, estamos muy parejos, pero sin embargo, a pesar de, como les conté yo, ¿cierto?, antes se habían creado 3 fondos, ninguno de esos fondos, de lo poco y nada que existía, está invirtiendo en tech VC deals, ¿cierto?, en deals de venture capital que tuviesen alguna base tecnológica. De hecho, estaban en realidad invirtiendo en empresas muy grandes que no necesariamente se podrían clasificar como startups.
Así pasamos a una nueva etapa, la segunda fase que les mencionaba anteriormente, donde se llama, ¿cierto?, fase basada en los recursos y el cambio cultural, que se extiende entre el 2005 y el 2014. Esta fase es bastante positiva, muestra resultados que contrastan con la fase anterior. Empezamos a ver ahora, ¿cierto?, bastantes visibilidades, como se los vamos a mostrar más adelante, y también se ven iniciativas un poco distintas de las anteriores para desarrollar un mercado de capital de riesgo que no solo se focalizara, y este es el core del paper, en las regulaciones, las leyes y las instituciones formales que son necesarias para que exista este mercado, sino que también hubo un giro en la política pública y se trató de fomentar la cultura, las normas y los valores, que son mucho más apegados, ¿cierto?, a las instituciones informales que legitimizan el emprendimiento y por lo mismo el capital de riesgo. Entonces, bueno, veamos de nuevo a la primera subfase de esta segunda etapa, donde vemos que el año 2005, ¿cierto?, se destinó, bueno, se creó este royalty del cobre, ¿cierto?, y se comenzó a invertir parte de esto en iniciativas que básicamente estaban tratando de incentivar el emprendimiento y la inversión de riesgo en Chile. Corfo creó el F2, que era la evolución del F1, donde ahora no solo ponían, ¿cierto?, $1 millón, sino que 2 millones por cada millón que ponía un fondo de inversión, así que súper atractivo. Lamentablemente esta política, o este primer instrumento, o segundo instrumento a esta altura, no requería que hubiesen inversiones de base tecnológica, por lo tanto también los inversionistas chilenos, muy reacios al riesgo, trataron de seguir invirtiendo en lo que invertían antes, ¿cierto?, en lo que llamamos la sandía escalada, y no se vio mucho riesgo ni innovación en estas inversiones, lamentablemente. Luego de eso se creó el F3, que básicamente Corfo ponía 3 millones, es que tú ponías $1 millón, como por ejemplo, ¿cierto? Y lamentablemente aquí, aunque en este caso sí se pidió que la inversión fuera en temas innovadores, tampoco se vio resultados tan grandes, pero sí se crearon 12 fondos durante este periodo. Así que estamos viendo al menos que están surgiendo, ¿cierto?, estos fondos en Chile, que la Magdalena antes comentó que hoy día eran más de 45, que es una súper noticia. Entonces, básicamente lo que hizo estos fondos, estos instrumentos, fue tratar de poner Venture Capital como en el radar de los inversionistas chilenos que realmente no conocían este vehículo de inversión, ni tampoco confiaban mucho en él. Y por lo mismo, ¿cierto?, su estrategia de inversión en general era bastante conservadora y preferían ser private equity sobre venture capital. ¿Qué más hizo la Corfo? Se dio cuenta que no solamente tenía que invertir, ¿cierto?, en el supply de dinero, lo que significa venture capital, sino que también en aquellos que van a demandar ese dinero. Entonces, lo primero que hizo fue, por ejemplo, invertir en tratar de crear redes de ángeles, porque se sabía y se conocía que habían algunos ángeles en Chile, pero no estaban conectados. Así que se crearon incentivos para crear estas redes, pero lamentablemente en el momento en que el subsidio se sacó, las redes también dejaron de conectarse y la verdad es que no ha sido tan positivo el tema de los ángeles. También se hicieron cambios regulatorios en función del mercado de capital de riesgo, ¿cierto? Se creó una excepción de impuestos a aquellos que invirtieran en capital de riesgo, tratando de generar estas famosas IPO que ocurren en Estados Unidos. Pero ningún startup hasta el día de hoy en Chile ha logrado un éxito a través de una IPO, sino que más que nada acquisition, ¿cierto? Y también incluso se permitió que los bancos lograran, si querían, ¿cierto?, poder participar de inversiones de capital de riesgo. Entre el año 2005 y 2009, por primera vez en la historia de nuestro caso, después de haber realizado, ¿cierto?, 20 años de evolución de instituciones, empezamos a ver algunos indicios de cambios en cuanto a la legitimación de la palabra emprendimiento, y esto se ve reflejada, y se los voy a mostrar también más adelante en una tablita, por ejemplo, temas como se llama la actitud hacia el emprendimiento que rastrea el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, y el GES. Y también se empiezan a ver que existen y salen a la luz, ¿cierto?, competencias para emprendedores, premios, creaciones nacionales, como por ejemplo, ¿cierto?, de emprendedores, se empiezan como a juntar, empieza a ser como un buzz del emprendimiento, o a surgir, ¿cierto?, las bases para eso en ese momento. Y nuevamente, ¿cierto?, aparentemente durante este periodo aparecen los primeros inversiones en deals que son de tecnología por parte de la industria Venture Capital. La última fase estudiada por nosotros entre el año 2010 y el 2014 es la más atractiva e interesante,
porque este año, el 2010, fue cuando se lanza Startup Chile, ¿cierto? Y empezamos a ver la existencia de un dinamismo en el mercado de capital de riesgo y un dinamismo en el mercado de emprendedores en Chile, ¿ya? Donde aparentemente las instituciones informales están validando la existencia de estos emprendedores y legitimizando su actividad, lo que hace atractivo para una persona transformarse en emprendedora en Chile. Antes el costo y el costo de oportunidad era mucho más alto, y hoy día, como lo vemos 11 años más tarde, ¿cierto? Ser un emprendedor en Chile es algo cool en ese momento, y antes del 2010 probablemente no era tan cool. Por lo tanto, se necesitaba una iniciativa, ¿cierto?, que tratara de motivar esto y que transformara al emprendedor en un héroe en Chile, y se creó Startup Chile, que es el programa de aceleración, ¿cierto?, creado por la Corfo, que todos conocen bastante bien. A los emprendedores extranjeros les daban $40.000 en ese momento para que vinieran a establecerse a Chile, una visa para vivir en Chile tranquilamente, le abrían cuenta bancaria, les daban espacio en un coworking space, ¿cierto?, y podían interactuar. Y una parte súper importante del programa, especialmente en sus inicios, era que estos emprendedores extranjeros fueran a evangelizar a emprendedores locales, fueran a hablar en la radio, las noticias, fueran a las universidades a dar charlas y demostraran que ser un emprendedor puede ser también ser una celebridad, ¿cierto? Que ser un emprendedor es algo importante, poderoso y que genera mucho potencial para el país. Y efectivamente pasó así. Vemos que Startup Chile, y hoy día hay resultados de Startup Chile que muestran que no solo los resultados se dieron en el corto plazo, que en el fondo fue un cambio cultural súper potente que ocurrió en Chile, pero además en el largo plazo se ha podido medir que la inversión en capital que se ha hecho en Startup Chile se ha recuperado por los impuestos y las ventas de productos y servicios en el país, etc. Así que ha sido un experimento muy exitoso del gobierno de Chile y copiado por muchos gobiernos de otros países. Durante este periodo, ¿cierto?, las instituciones formales no cambiaron de lo que habíamos heredado de la dictadura. Seguimos con instituciones formales muy sólidas y siempre, ¿cierto?, rankeando en los primeros lugares en cuanto a instituciones formales en el mundo. Así que no hubo cambio en institución formal, pero sí hubo cambio en las instituciones informales que legitimizaban el emprendimiento, ¿ya? Y esto. Oye, Carla, solo para aclarar bien rápido, siempre acordarse que aquí estamos hablando de high growth entrepreneurship, ¿ya? No emprendedores por necesidad, sino que vamos apuntando a lo que son los emprendedores que hacen empresas de crecimiento rápido, tecnológica, etc. Que crean empleo, claro, que se pueden duplicar y triplicar en cuanto a tamaño en muy poco tiempo, etc. Bueno, y vemos en esta tabla, que es tan larga que la tuvimos que partir en dos, ¿cierto? Traqueamos la evolución de las instituciones en Chile entre el 2005 y el 2014. Las tres primeras instituciones que mostramos acá son las mismas formales que habíamos mostrado para los años anteriores, ¿cierto? Regulatory Equality, Rule of Law y Property Rights, también muy establecidos, muy alto, muy bien rankeados, así que no hay ningún cambio relevante entre esta etapa, ni la anterior, ni la anterior, lo que es súper interesante. El cambio real, y esto es donde queremos nosotros hacer ahí con este paper, tiene que ver con la institución informal. Y vemos acá, ¿cierto?, tres proxies. Uno se llama la atención que los medios dan a los emprendedores, que si se fijan fue aumentando durante este periodo. Luego el miedo al fracaso, el temor al fracaso que mostraban los chilenos fue disminuyendo en la medida que iba pasando el tiempo. Y finalmente la percepción de oportunidades de las personas que fueron, ¿cierto?, encuestadas por el GEM, porque estos son datos del GEM, vamos mostrando que, demuestran, perdón, que, ¿cierto?, las personas van percibiendo más oportunidades en su entorno cercano en la medida que van pasando los años. Luego, volcamos la mirada un poco, ¿cierto?, a la densidad de negocios, de los negocios en el país, y vemos también que va aumentando de forma exagerada, la verdad se triplicó casi en estos 10, 12 años. Después, el seed funding para los emprendedores, ¿cierto? ¿Cuánto seed funding había? Y si se fijan acá, también se multiplicó, pero por 15. Las patentes, los emprendedores que están patentando y generando innovación, ¿cierto? También miren, pasó desde 9 a 302, ¿cierto? Filing applications para patentes el año 2013. La novedad de los productos que los emprendedores están creando, mucho más novedoso, más innovador, ¿cierto? Productos y servicios que estamos trayendo al mercado como chilenos. Esto es súper interesante. High Education Entrepreneurship. Las personas que tenían un grado o un posgrado que se metían a ser emprendedores, ¿cierto?, va aumentando. Y también aquellos que consideraban que su emprendimiento era del tipo high growth, que es lo que mencionaba Santiago, ¿cierto?, también va aumentando. Y aquí tenemos nuestra variable dependiente, ¿cierto?, o lo que estamos tratando de medir, y vamos viendo que desde el periodo 2005 a 2014,
el número de VC deals basados en tecnología aumentó también de forma radical. Ahí es interesante ver, Carla, enfatizar también, antes de que siga ahí, que el quiebre que se produce en el 2010 es bastante evidente, a pesar de que empieza a aumentar el cuento desde el 2005, pero si tú te fijas en general, aparte de las instituciones informales, que eso sigue establemente bueno, todo el resto hay un cierto quiebre a partir del año 2010. Ya nos queda poco tiempo, así que pasemos. Aquí les voy a mostrar, estas son vamos a la siguiente, Carla, mejor, que es el mismo gráfico. Mira, nosotros llegamos a dos proposiciones, ¿ya? Que vendrían a ser como las conclusiones del estudio, la cosa más teórica que desarrollamos a partir de todo este caso que vimos. Y lo más importante aquí es que nosotros enfatizamos el rol de las instituciones informales, ya culturas, valores y normas, que legitimizan este emprendimiento de alto crecimiento, ¿ya? Esa vendría a ser como, o sea, estos valores, culturas y normas que legitimizan eso, vendría a ser una materia prima, ¿ya? Una materia prima necesaria para que esta cosa se pueda echar a andar, ¿ya? Lo que es la industria la industria de capital de riesgo. Sin eso, es difícil que nosotros podamos tener estos high growth entrepreneurs y sin esos entrepreneurs high growth va a ser muy difícil llegar a levantar una industria de capital de riesgo sólida, estable y que se desarrolla. Y la segunda conclusión del estudio, ya, que es la proposición 1 en realidad, es que las regulaciones formales, ¿ya? Instituciones y regulaciones formales tienen un rol más de ser necesarias pero no suficientes, ¿ya? Obviamente son muy necesarias para que la industria de capital de riesgo se pueda desarrollar, pero no son suficientes. Esas serían las dos mayores conclusiones. Pasa a la próxima, mejor yo creo, porque aquí hay como unos pocos takeaways para policymakers, se puede tener algunas más aplicaciones en lo que son políticas públicas. Ya la primera cosa que ya está más que claro que lo hablamos, ya es que sin un set de instituciones informales que legitimizan estos high growth entrepreneurship, ya estos formal institutions espectaculares y todas estas regulaciones no van a ser suficientes, ya tiene que existir eso. Después, con respecto al government funding, lo mismo, ya lo mismo. Tú puedes dar, como conclusión de nuestro estudio, tú puedes tener grandes fondos dados por el gobierno para desarrollar estos emprendimientos de alto crecimiento, etcétera, pero eso no necesariamente va a implicar que tú realmente estés desarrollando una industria de capital de riesgo que se sostenga por sí misma. Ya la idea de estos fondos es no es que sean fondos eternos, sino que tú pongas los fondos, se empieza a desarrollar y una vez que sacas los fondos la cosa se sostenga. Eso no lo vimos, porque no lo vimos al comienzo más que nada porque no se daba esto de legitimidad de high growth entrepreneurship. Y la última slide, Carla, creo que había otro. Ahí, mira, el estudio en este minuto ya Chile como que ya se sale un poco de este paraguas con respecto a la importancia de las conclusiones en particular para Chile, ¿ya? Pero sí el paper es extremadamente relevante para lo que son economía emergente y países en desarrollo, ¿ya? Que quieren potenciar su industria de capital de riesgo, ¿ya? En el sentido de que no solamente fijarse en las instituciones formales, no solamente fijarse en poner plata y fondos para esto, sino que también considerar que tiene que estar muy bien resuelto el asunto de la legitimidad de este emprendimiento de alto impacto tecnológico, etc. Ya tiene que estar legitimizado en la cultura nacional. Eso sería lo que tenemos para hoy día. Muchas gracias, Carla, Santiago, por presentarnos su paper. La verdad es que es extremadamente interesante y también es muy, muy limpio, desde mi opinión. O sea, es muy, muy claro las enseñanzas que nos deja, y si uno también hace el paralelo con las políticas de innovación propiamente tal, no solo las de emprendimiento, hay un paralelo de correlación altísima, digamos, los hitos de la política de innovación en Chile, el año 2005, el año 2010, el año 2015, o sea, prácticamente una correlación de lo que va ocurriendo y que tiene relación fundamentalmente con estas empresas de base tecnológica altamente innovadora con alta potencial de crecimiento. Así que es muy, muy interesante cómo se juntan aquí y un ejemplo de cómo ocurren los procesos de emprendimiento junto con los de innovación y no desconectadamente.
Tenemos algunas preguntas. Hay una que la tengo aquí en el chat, se las hago y después doy la palabra y intentaremos no pasarnos mucho el tiempo para no abusar de ustedes y también para el resto de los participantes. Cristian Cancino nos pregunta, ¿hubo casos de emprendimiento de alto crecimiento como ejemplos a seguir para promover Venture Capital en cada periodo analizado? Pregunta Cristian Lagún, del periodo o hasta el año 2005, por ejemplo. O sea, si hay algunos íconos en cada uno de los periodos analizados. ¿Casos de emprendimientos de alto crecimiento? Sí, sí, o empresas de alto crecimiento podría ser también. La verdad es que no, en el paper no miramos a startups en particular. El foco lo hicimos mucho más como en mirar el número de deals, y la verdad es que no hicimos zoom en... Yo creo que lo que me gustaría hablar es de los que no fueron aquellas inversiones que eran las esperadas. Por ejemplo, una de las inversiones que se hizo con el primer instrumento fue haber invertido, y uno de los fondos lo hizo en la Polar, ¿ya? Entonces, eso demuestra, ¿cierto?, que la política pública estaba muy poco afinada, porque efectivamente aquellos donde queríamos que apuntaran no era hacia donde los fondos estaban yendo, ¿cierto? La Polar era atractivo, era interesante, podía salir a la bolsa, pero no tenía el perfil de un startup de alto crecimiento como aquellos que hoy día conocemos, y hoy día, de hecho, ya tenemos, ¿cierto?, un par de unicornios en Chile. Entonces, creo que también para la política pública fue mucho aprendizaje en tratar de ir afinando, ¿cierto?, el instrumento que iban poniendo al servicio de los venture capital, e ir tratando de crear incentivos adecuados para que no se fueran con la inversión por el lado que no era el más atractivo, lamentablemente desde un punto de vista de startup, ¿cierto? Eso. Ahora, pueden haber habido, digamos, nosotros nos enfocamos, ¿verdad?, en Venture Capital, no realmente porque si el emprendimiento estaba sacando Venture Capital de Estados Unidos, no está dentro de nuestra preocupación en este paper. Ya a lo mejor habían emprendimientos grandes que estaban sacando su Venture Capital desde Estados Unidos. Creo que por ahí, no sé el caso particular de Crystal Lagoons, ya, pero por ahí alguien lo mencionaba. Y al menos los datos que salen en la tabla, ya, tienen una fuente en particular, ahí la pueden ver en el paper. Ya obviamente siempre puede que se pase alguna cosa que no fue contabilizada en la fuente de datos de Tech VC Deals, que creo que venían de Corfo eso. Ahora es interesante este cuento de los pocos deals que habían. Yo originalmente me traté de meterme harto a esto de Venture Capital en Chile desde el punto de International Business, ¿ya? Y era tan poca el número de datos que uno podía tener, un número de observaciones, que al final me terminé moviendo para lo que es Private Equity, ¿ya? Y tengo 2 o 3 papers que me hubieran gustado que hubieran sido solo de Venture Capital, pero terminaba teniendo que hacerlo en Private Equity porque no podía juntar suficientes observaciones para hacer ningún análisis estadístico. Eso también te demuestra un poco lo que pasaba y relacionado con lo de la Polar que decía Carla. Muchas gracias, Santiago. Estamos casi en el tiempo, así que voy a dar espacio a 2 preguntas más. Por favor, bien breves y concisas las preguntas. Daniel, estás en el primer lugar de la mano levantada. Ay, gracias, Ernesto. Voy a tratar de ser breve. Todo entretenido el paper y muy buena la tabla resumiendo cómo lo formal sigue estable y lo informal va cambiando. Yo me acordé hace varios años, yo conversé con un israelí, que se me fue su nombre, pero hizo una presentación sobre estos temas y yo le dije, ¿qué fue el quiebre? ¿Cuándo se generó el cambio? Así, porque le expliqué la situación en que estábamos aquí medio estancados, hace entre 5 y 10 años. Y me decía que una cosa súper importante para ese quiebre fue gente que hiciera los exits y llegara con ese conocimiento real de haber generado una startup que escaló y esa persona se pusiera a invertir. Porque lo que tenemos ahora, la gente que está en los F1, en los F2, ya hay un tema cultural más general del riesgo quizá, pero hay otro más específico de que la plata que tenían para invertir no la lograron escalando startups. Entonces no necesariamente sabían cómo funcionaba eso. Y ahora pareciera que vamos hacia allá, porque está habiendo exits relevantes o aumentos de capital y quizá va a haber una nueva generación o camada de gente que no solo va a tener la plata para invertir, sino que va a tener la experiencia de haber llegado de esa forma. No sé, bueno, y lo que presentaba Magdalena hace un rato, yo tengo dudas. Los números de la Asociación de Venture Capital se ven muy bien y como que van despegando, pero cuando uno habla con la gente que está levantando capital, sigue siendo bien decepcionante la experiencia de tratar de pedir capital en Chile por la gente con que yo he hablado, bien reciente. Entonces yo creo,
¿Cómo ven eso como otra dimensión, como factor necesario quizá? El que tenga la plata Sí. sepa invertir en estas cosas. Sí, mira, eso es súper interesante. Es como un poco la experiencia de hacer esto, o sea, de cómo se hace esto. Y que viene a estar un poco relacionado también ahí por ahí, Cristian Cancino mencionó algo de los role models, que también se relaciona un poco con eso también, ¿ya? ¿Qué tanta, o sea, digamos, pueden haber emprendedores, pueden haber plata, pueden haber políticas públicas buenas y todo, pero ¿qué tanto nosotros podemos ser capaces de hacer esto con el conocimiento correcto y con la experiencia que se necesita? ¿Ya? Yo creo que es un punto súper relevante lo que dice Daniel ahí. No, y yo creo que para agregar, yo creo que es súper interesante lo que tú estás mencionando en cuanto a quién es el inversionista, porque hoy día, incluso hasta el día de hoy, estamos tratando de evangelizar a gente que tiene dinero en Chile, que nunca ha invertido en capital de riesgo. Pero cuando tengamos una masa crítica suficiente de aquellos startups que fueron invertidos, ellos siempre, el emprendedor tiene la motivación y las ganas de devolver la mano. Y ellos sí van a entender el proceso emprendedor, van a entender el riesgo que hay detrás de un startup y van a tener menos miedo de invertir en otros startups, porque pasaron por ese proceso antes. Y eso ya ocurrió en Estados Unidos hace 40, 50 años atrás, ¿cierto? En Chile recién estamos teniendo estos primeros grandes startups y grandes exits que van a lo mejor y ojalá invertir y evangelizar un poco más, ¿cierto?, a los inversionistas locales. Pero hoy día el proceso es un poco más complejo porque estamos tratando de atraer a inversionistas que no están acostumbrados a este vehículo de inversión. Nadia. Gracias. Perdón. Sí, quiero leer una pregunta que está aquí en el chat para ir dando también espacio a quienes han escrito y tiene que ver también con los temas culturales. Nos pregunta Valentina, ¿cómo ven el rol de las aceleradoras o incubadoras para cambiar las instituciones informales? Ahí Carla es la experta en aceleradoras, así que... Yo creo, Valentina, que tu pregunta es súper importante y o sea, el rol de una incubadora y hoy día de una aceleradora, ¿cierto?, tan de moda, es súper potente porque de hecho el mismo Startup Chile te demuestra que habiendo importado capital extranjero, personas, perdón, de afuera, ¿cierto?, capital humano extranjero, permite ir generando una visión distinta del emprendimiento en Chile. La aceleradora y la incubadora tienen ese rol de enseñar lo que es el emprendimiento, de generar las condiciones para que los emprendedores les vaya bien, y una de esas condiciones es tratar de que haya una masa crítica de gente que no es emprendedora y que le diga, vamos, tú puedes, dale de nuevo, ¿cierto? Hay gente que le aplauda, gente que vaya a estos eventos, gente que esté detrás del emprendedor, sujetándolo cuando también se caiga. Y crear esta como celeridad del emprendimiento y crear toda una onda y un buzz que le llaman acá en Estados Unidos, ¿cierto?, de la importancia que es emprender y lo importante que es fallar y te puedes caer y no importa y sigas adelante y está bien. Y eso es súper valioso y creo que la aceleradora y la incubadora cumple un rol fundamental. Yo creo que Startup Chile lo ha demostrado ya en lograr hacer eso. Claro, lo decía también Carla porque mencionaron los casos de hubs, ustedes también, que habían estudiado también en el momento en que se crearon algunos de ellos, las oficinas de transferencia y licenciamiento, entonces también es bien difícil medir cuál ha sido su impacto individual, ¿cierto? De forma individual. La intención desde la política pública ha estado. Efectivamente, el impacto individual de cada uno yo diría es imposible de medir, pero en general sí se percibe. Hacemos las dos últimas preguntas que están con la mano levantada. Nadia, después Roberto, y después contestan, para que sí tengamos, a lo mejor hay puntos de coincidencia en las dos preguntas. Nadia, después Roberto. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Carla y Santiago, por la presentación tan interesante. Yo iba a hacer algunas preguntas metodológicas, pero me las guardo más bien. Luego más adelante les hago algunas preguntas. Me quedo con una, y también es una pregunta que tenía para Magdalena, y es el tema regional. Es el tema de cómo incluir dentro de este análisis y este marco el tema de alguna manera de la concentración regional del emprendimiento, del startup y de alguna manera eso que ustedes que hablan de las instituciones y valores, eso también está permeado por lo regional. Mi pregunta iba hacia si en algún momento lo consideraron o qué opinan sobre ese tema más bien. ¿Cómo habría que abordarlo también? Roberto, ¿puedes repetir tu pregunta? Y después ¿Puedes repetirlo? Sí. Mi pregunta creo que es muy parecida a la de Nadia, porque en el fondo ustedes hacen una conclusión del caso chileno, pero
todos estos fenómenos básicamente no institucionales que aportan a esto, ¿pudieron en algún momento el estudio mirar algún paralelismo, digamos, con otros de los países que tenían en el gráfico inicial? Claro, y la otra pregunta, sí. sí, y otra cosa que creo que tiene que ver con lo que dice Valentina, ¿cómo están viendo el crowdfunding? ¿Lo están viendo como una industria de venture capital o no lo podríamos meter en esa categoría? Porque está cumpliendo la labor de educar, o sea, está haciendo que gente coloque tickets de 500 lucas en proyectos, pero no sé si son de riesgo. Mira, yo puedo irte a la primera parte sobre la de los países. Efectivamente, Chile fue un caso raro, es un caso raro en cierto sentido porque tenía muy buenas instituciones formales, pero la parte informal para legitimizar el cuento de High Growth Entrepreneurship estaba muy poco desarrollado, ¿ya? Ahora, eso, si bien no hay muchos países en que nosotros vimos que era exactamente así, aparte de Japón podría considerarse dentro de esa categoría, el estudio igual tiene muchas lecciones para países que están en fases anteriores, ¿ya? Tú tienes países que tienen malas instituciones formales y tienes una gran cantidad de países que al mismo tiempo tienen malas instituciones informales en el sentido de apoyar emprendimiento de alto crecimiento. Todos esos países, estas lecciones que salen del caso de Chile, les ayudan mucho a ver o a poner en contexto de lo que podría pasar en el futuro al tratar de desarrollar sus propias industrias de capital de riesgo, ¿ya? Sí, entonces, en otras palabras, te estoy diciendo que si bien el caso de Chile es un bicho raro, ¿ya? Este bicho raro le sirve mucho a estos otros países para que ojalá no les pase esto mismo de que terminen con instituciones formales muy buenas, pero lo de la industria de capital de riesgo no despegue. Es un poco eso el approach. Por eso el approach de estudiar el extremo para desarrollar la teoría que puede servir en contextos de diferentes tipos. Y para complementar esa respuesta, la verdad es que en este caso lo partimos escribiendo como el 2012, para contarles la triste historia de todo lo que se demora en publicarse un texto. Me acuerdo haber visto la parte previa de esto. Súper doloroso, y de hecho inicialmente habíamos pensado en hacer un caso el caso de Estados Unidos y contrastarlo con el de Chile, pero la verdad es que nos dimos cuenta que el caso de Chile era tan overwhelming en cuanto a datos, ¿cierto? El de Estados Unidos aún más, porque datos en Estados Unidos es infinito, y eran tan distintas las historias, y el de Estados Unidos tan conocido, que creíamos que tenía mucho más valor desde un punto de vista, ¿cierto?, académico, contar la historia de un país en vías de desarrollo que está tratando de crear una industria de capital de riesgo, porque es a donde todos quieren llegar. La historia de Estados Unidos todos la conocen desde ya y era como para generar algunos contrastes, y la verdad es que en muchas de las rondas de review que pasamos con este paper nos decían, la verdad es que es mucho trabajo y no agrega tanto valor pensar en ese país. Lo otro es que no pudimos tampoco tener mucha... Piensen que Chile en Latinoamérica podría llamarse un hub de emprendimiento e innovación, y en cuanto a países que nos llevan la delantera, yo diría México y Brasil, quizá un poco Colombia en cuanto a venture capital, pero hay poco, en Chile hay poco. Argentina también tiene, pero también es más complejo aún llegar a los datos. Por lo tanto, levantar datos de capital de riesgo es complicado, y más aún en países que no son tan transparentes. Incluso en Chile, la Magdalena, ¿cierto?, te contaba lo complicado que es levantar datos aquí mismo, siendo todo chileno. No es tan fácil, así que por eso decidimos hacer el caso de Chile, y cuando lo contrastamos con todos los otros países vimos que era súper especial, distinto, interesante, y le hicimos doble clic. Y para responder tu pregunta, Roberto, de crowdfunding y Brota, ¿cierto?, es un fenómeno mucho más nuevo que el venture capital en general. Yo creo que se ha dado con mucho más fuerza entre el año 2010 y el año 2015. En Chile solamente tenemos una plataforma potente que es Brota, ¿cierto?, de Federico Iriberri, pero todavía es un fenómeno que está en proceso, y no es tan formal como el venture capital, que estaría, digamos, que en otra categoría. Así que sí, no está considerado en el caso, y la verdad es que ahí sí que hay pocos datos todavía. Yo entiendo que nadie había preguntado si tenían algo de información por la dimensión regional, no regional entre países, sino que regional dentro de Chile. Dentro de Chile. Ah,
O sea, bueno, es que es la nada misma, sería escarbar nada, básicamente, porque Yo creo que no hay es- fondos regionales. Habría que preguntarle a Magdalena, pero yo creo que no hay. lo de la incubadora sí, lo que había, estos programas de incubadora, eso se dio, hubo harta actividad regional con respecto a eso. Pero en cuanto a transacciones de Venture Capital, mira, a duras penas están las que viste y ya que sean a nivel de región deben ser mínimas. No, porque Ángeles hay poco y casi nada. Concepción hay algo, pero muy, muy poco. Región dentro de Chile. Pero en Brasil tiende a pasar lo mismo, hay muchas partes, no sé, en Brasil, qué sé yo, toda la actividad está entre Río y Sao Paulo, la actividad de Venture Capital. Entonces tampoco es tan raro esto de que se concentre mucho la actividad, a pesar de que los emprendimientos pueden que estén repartidos durante el país, a lo largo del país. En Brasil se da mucho, por ejemplo, en la parte de agribusiness, que yo lo vi harto. Hay bastante Venture Capital que va a agribusiness, las Venture Capital, las firmas mismas, probablemente están todas localizadas en Sao Paulo, sin embargo los emprendimientos están a lo largo del país, en diferentes regiones, ¿ya? Entonces ahí hay que como hacer la distinción de dónde te conviene que esté el Venture Capital localizado y dónde está el emprendimiento mismo que recibe los fondos. Bueno, perfecto, Santiago, Carla, muchas gracias por su tiempo, haber compartido su investigación con nosotros y un poquito las derivaciones que puedan tener. A todo el resto que se conectaron para interactuar, dialogar, siempre hay muchas preguntas, así que muy bienvenido que siempre quedemos con falta de tiempo para discutir, porque siempre hay entonces una nueva oportunidad de seguir hablando sobre estos temas. Muchas gracias, les reitero que nos vemos en la próxima actividad. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estuvo muy interesante. Muy interesante, muchas Felicitaciones gracias. nuevamente. Chao, Chao. gracias. Hasta luego.